Jake Remick había estado exactamente en 3 estaciones del Consejo Galáctico en sus 5 años como transportista de carga, y tenía que admitir que esta era la más elegante. Suelos pulidos que reflejaban la luz en lugar de absorber manchas misteriosas. Climatización que no olía a goma quemada y arrepentimiento. Incluso el control de seguridad tenía ese olor a estación nueva, lo cual era impresionante teniendo en cuenta que la estación aparentemente tenía 800 años. El oficial de seguridad que custodiaba el control era un valoriano llamado Thorax, lo cual Jake sabía porque el tipo se había presentado con el tipo de confianza que suelen tener las personas que nunca han cometido un error en toda su vida. 4 brazos, piel cristalina que refractaba la luz de forma molesta y una expresión que sugería que pensaba que registrar a los humanos en busca de contrabando estaba por debajo de su nivel salarial. Bienvenidos a la estación Harmony del Consejo Galáctico. Thorax anunció con esa voz de traductor universal que, de alguna manera, hacía que todo sonara como un video de formación corporativa. Según el protocolo 739, todos los visitantes deben entregar todas y cada una de las armas antes de pasar a los aposentos diplomáticos. Se trata de una norma que se aplica de forma estricta y sin excepciones. Jake asintió con la cabeza. Claro, no hay ningún problema. Thorax señaló con una de sus 4 manos un recipiente de plástico, con aire aburrido. Deposite todas las armas en el recipiente. Podrá recuperarlas a la salida. ¿Entendido? Jake dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una navaja plegable y la dejó caer en el recipiente con un pequeño golpe. Thorax asintió con aprobación, listo para dejarlo pasar. Jake metió la mano en el otro bolsillo de la chaqueta y sacó una segunda navaja. Esta era un poco más grande. Se unió a la primera navaja con otro golpe. La mano de Thorax se detuvo a mitad del movimiento de paso. Jake se palpó el bolsillo del pecho, descubrió una pequeña cuchilla de cerámica y la añadió a la colección. Casi se me olvida esa, dijo alegremente. La frente cristalina del valorano se frunció ligeramente, algo que Jake no sabía que fuera físicamente posible hasta ese preciso momento. Eso es todo. Déjame comprobarlo, dijo Jake, metiendo la mano en el bolsillo del pantalón y sacando una pistola eléctrica. Luego, un bote de spray pimienta del otro bolsillo del pantalón, y después una porra plegable de una presilla de su cinturón que Thorax aparentemente no había visto. La confianza empezaba a desaparecer del rostro de Thorax como el agua de una bañera, con un desagüe realmente excelente. Jake abrió la cremallera de un bolsillo de la manga y sacó unos nudillos de latón. Luego abrió la cremallera de la otra manga y sacó una cadena que parecía físicamente imposible que cupiera allí. Vaya, se me había olvidado, murmuró, enrollándola cuidadosamente junto al montón que iba creciendo. ¿Cuántos bolsillos tienes?, preguntó Thorax, y Jake notó que el traductor ahora añadía un ligero tono de preocupación a la voz del alienígena. En esta chaqueta. Creo que mamá dijo que 14. ¿O eran 16? Jake sacó un juego de ganzúas de algún lugar cerca de su cuello. Realmente se había esforzado en el regalo de despedida. Los 3 compañeros guardias de Thorax habían abandonado sus puestos y se habían reunido alrededor, mirando la pila de armas como si fuera un problema matemático que no tenía sentido. Uno de ellos, una criatura peluda de 6 patas cuya especie Jake no pudo identificar, emitió un suave gemido. Jake encontró un mechero en el bolsillo de su camisa, un rollo de cinta adhesiva en un bolsillo del muslo que había olvidado que existía, un puñado de bridas en el bolsillo trasero y una pequeña bolsa de rodamientos de bolas en otro bolsillo que parecía haber aparecido específicamente para contener rodamientos de bolas. ¿Eres piloto de carga o asesino?, preguntó Thorax, con las 4 manos ahora suspendidas con incertidumbre sobre lo que Jake supuso que era un botón de alarma. Piloto de carga, confirmó Jake, añadiendo una pequeña palanca a la pila. Así lo dice mi documentación. Jake Remick, especialista certificado en transporte de mercancías, registrado en la Tierra. Entonces, ¿por qué tienes armas suficientes para derrocar a un pequeño gobierno? Jake se detuvo, genuinamente confundido por la pregunta.
Equipo de viaje estándar. Mi madre me hizo prometer que llevaría todo lo que había en la lista antes de dejarme aceptar este trabajo. Es muy consciente de la seguridad. La pila en el contenedor ahora parecía menos una colección de artículos entregados y más como si hubiera explotado un pequeño arsenal. Y Jake seguía cacheándose, encontrando nuevos bolsillos, como si estuviera descubriendo un nuevo continente en su propio cuerpo. Jake encontró una pequeña multiherramienta sujeta al interior de su cinturón y luego una segunda multiherramienta en un bolsillo oculto detrás de la rodilla que había olvidado por completo. Oh, oye, llevaba 3 meses buscando esta. Tórax emitió un sonido que el traductor interpretó como angustia mecánica. Veamos, Jake continuó. Ahora totalmente dedicado al proceso de inventario, sacó una linterna táctica que también servía como arma contundente, una sierra de alambre disfrazada de pulsera, 3 tipos diferentes de papel de lija que su madre insistía en que podían usarse para la autodefensa de formas en las que él prefería no pensar, y un pequeño bote de aerosol con la etiqueta «Spray para avispas, alcanza los 6 metros». Eso no es un arma, dijo uno de los otros guardias. Esperemos, díselo a las avispas, respondió Jake, colocándolo en el contenedor. O a cualquiera que se lo eche en los ojos. Mamá dice que funciona mejor que el gas lacrimógeno y que se puede comprar sin permiso en varias tiendas. Jake sacó un silbato que podía romper los tímpanos. Un pequeño espejo para mirar a la vuelta de las esquinas. Un mosquetón que aparentemente era lo suficientemente pesado como para usarlo como un mayal. 3 tipos diferentes de cordas de paracaídas de distintos grosores. Un carrete de hilo de pescar con una resistencia de 90 kilo, un encendedor de magnesio, cerillas impermeables, una brújula, un espejo de señales y una pequeña pala plegable que parecía físicamente imposible de haber estado escondida en su persona. ¿Dónde estaba la pala?, susurró horrorizado el peludo guardia de 6 patas. En el panel trasero de la chaqueta, explicó Jake. Tiene un bolsillo reforzado, un diseño muy inteligente. Tórax había renunciado a mantener su aire de autoridad y ahora se limitaba a mirar la pila con lo que solo podía describirse como pavor existencial. El contenedor estaba casi lleno. Jake no daba señales de detenerse. Sacó una linterna frontal de repuesto, un pequeño botiquín de primeros auxilios que contenía más suministros para traumatismos de combate que médicos, una manta isotérmica, 3 barritas proteicas que, según admitió, eran tan duras como para usarlas como proyectiles, un pequeño bolígrafo táctico que sin duda estaba diseñado para perforar cosas y un bolígrafo normal que probablemente también podría usar para perforar cosas si se le ocurría algo creativo. ¿Por qué tienes 2 bolígrafos?, preguntó Tórax semanalmente. De repuesto, respondió Jake, como si eso lo explicara todo. Añadió un paquete de bridas, una pequeña palanca, una herramienta para romper cristales, 3 tipos diferentes de cinta adhesiva, incluida una llamada Gorilla Tape, cuyo nombre sonaba innecesariamente agresivo, y un pequeño bote de superpegamento que, según su madre, podía sellar heridas en caso de emergencia. Los otros guardias habían dejado de lloriquear y habían entrado en lo que Jake reconoció como un estado disociativo. Lo había visto antes en personas que intentaban procesar el enfoque de la tierra hacia la preparación. De sus botas, Jake sacó cuchillos de tobillo, obviamente, pero también una llave para esposas, un juego de llaves de vaso universales, pilas de repuesto para dispositivos que aún no les había mostrado y una pequeña linterna LED que también servía para golpear. «Todo sirve para golpear con ustedes, ¿no?», preguntó Tórax. «Bueno, sí», respondió Jake. «¿Por qué llevarías algo que solo tiene un propósito? Es ineficiente». Abrió una cremallera de su cinturón y sacó una delgada varilla metálica que se extendía hasta convertirse en un puntero. «Para presentaciones», explicó, y luego añadió, «o para alcanzar cosas o pinchar cosas que no quieres tocar o comprobar si algo está electrificado». De un bolsillo en su espinilla izquierda, sacó un pequeño paquete de sal, un paquete de azúcar y varias bolsas térmicas. Despistan a los perros rastreadores. Son una fuente de energía de emergencia
y pueden quemar a alguien si se activan correctamente. Son palabras de mi madre, no mías. El traductor ahora añadía un ligero temblor a la voz de Tórax. ¿Hay algo que ustedes no conviertan en un arma? Jake lo pensó. ¿Los malvaviscos? Aunque supongo que se podría estrangular a alguien con ellos si se esforzara lo suficiente. En ese momento, la comandante Klitsch llegó al puesto de control. Era una Chitauri, lo que significaba que parecía como si alguien le hubiera dado a una mantis religiosa un 80 de altura, entrenamiento militar y una expresión permanentemente molesta. Su exoesqueleto estaba decorado con insignias de rango que Jake no reconocía, pero supuso que significaban que ella podía hacerle la vida muy difícil. ¿Por qué? Preguntó con una voz que podría atravesar una placa blindada. ¿Mi puesto de control de seguridad lleva 15 minutos atascado? Tórax señaló con impotencia la pila, luego a Jake y luego de nuevo a la pila. La comandante Klitsch miró el contenedor desbordado, luego a Jake, que en ese momento estaba sacando lo que parecía ser un gancho de agarre en miniatura de un bolsillo cerca de su caja torácica que definitivamente no debería haber podido contener un gancho de agarre. Su antena se movió. ¿Qué, en nombre de los fundadores, está pasando aquí? Solo sigo el protocolo 739, dijo la comandante Tok, sonando como una persona cuya comprensión de la realidad había sido fundamentalmente cuestionada, entregando todas las armas. Eso no son armas, dijo Klitsch, mirando fijamente la pila. Es una ferretería que ha cobrado conciencia y ha declarado la guerra a la galaxia. Jake sacó un kit de costura y lo mostró con aire servicial. Este es bastante peligroso. Agujas afiladas, hilo resistente. Podría causar daños. Los ojos compuestos de la comandante Klitsch se fijaron en Jake con la intensidad de alguien que reevalúa todas las decisiones vitales que le han llevado hasta ese momento. Ven conmigo ahora. La oficina de la comandante Klitsch era exactamente lo que Jake esperaba de una militar que probablemente había visto demasiado. Muebles funcionales, aburridas paredes beige y un escritorio que parecía haber sido diseñado por alguien que pensaba que la personalidad era una debilidad estructural. Señaló una silla con uno de sus apéndices en forma de cuchilla, y Jake se sentó, tratando de no pensar en las muchas formas en que esos apéndices podrían cortarle la cabeza. Explíquese, dijo Klitsch, acomodándose en su silla con una elegancia controlada que sugería que había entrenado en 17 tipos de combate. Y quiero la verdad, ¿por qué un piloto de carga civil va armado como si planease invadir en solitario un mundo fortaleza? Jake parpadeó. Ya no voy armado. Lo entregué todo a Tórax. Esa no es la cuestión, y usted lo sabe. Mire, comandante, no sé qué decirle. Es solo la preparación estándar para viajar a la Tierra. Jake se encogió de hombros. Mi madre no me dejaba salir de casa sin comprobar todos los elementos de su lista. Es muy meticulosa. La antena de Klitsch se aplastó contra su cabeza, lo que Jake estaba bastante seguro de que significaba escepticismo. Tu madre te hizo llevar suficientes armas como para abastecer a una pequeña milicia. Ella prefiere llamarlo estar preparada para diversos escenarios. Jake se recostó en la silla. Mamá trabajó en evaluación de riesgos durante 30 años antes de jubilarse. Tiene todo un sistema, categorías, subcategorías, redundancias para las redundancias. Intenté argumentar que algunas cosas eran excesivas, pero entonces sacó las estadísticas. ¿Estadísticas? Sí, ya sabes, matrices de probabilidad para diferentes situaciones de emergencia, datos históricos sobre tasas de supervivencia basados en el equipo que se lleva. Estudios de casos de personas que murieron porque no tenían la herramienta adecuada en el momento adecuado. Jake contó con los dedos. Tiene hojas de cálculo, comandante. Hojas de cálculo codificadas por colores con algoritmos predictivos. Aprendí pronto que no se discute con las hojas de cálculo. Klitsch lo miró como si acabara de explicar que los humanos se reproducían por gemación. A ver si lo entiendo bien. Tu madre realizó un análisis estadístico de las posibles amenazas en los viajes espaciales y determinó que necesitabas llevar 47 armas y herramientas diferentes. ¿47? ¿Eh? Pensaba que eran más bien 52.
Jake frunció el ceño. Puede que haya dejado algunas cosas en mi otra chaqueta. Las mandíbulas del comandante chasquearon en lo que probablemente era el equivalente Chitauri a respirar hondo y contar hasta 10. ¿Todos los humanos viajan así? Quiero decir, mi madre es más intensa que la mayoría, pero no es tan inusual. Mi padre lleva menos cosas, pero tiene permiso para portar armas ocultas y no va a ningún sitio sin su mochila táctica. Mi hermana tiene una mochila de emergencia en el maletero de su coche que le permitiría sobrevivir 3 semanas en territorio hostil. Es de sentido común, ¿no? Esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Eso no es prepararse para lo peor. Eso es prepararse para el apocalipsis. Bueno, sí, pero ¿y si ocurre en el apocalipsis? Preguntó Jake con sensatez. Entonces te sentirías bastante tonto por no estar preparado. Los ojos de Klitsch parecieron vidriarse ligeramente, lo que Jake reconoció como la mirada que tenía la gente cuando intentaba procesar la lógica terrestre. Lo había visto muchas veces durante sus viajes. Al parecer, la galaxia no había entendido que estar preparado no era paranoia. Era simplemente una planificación inteligente. Antes de irme, Jake continuó, porque el comandante aún no le había dicho que dejara de hablar. Mamá me sentó a la mesa de la cocina y repasó cada uno de los artículos. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿En qué situaciones se necesitaría? Nos llevó 4 horas. Me hizo demostrar cómo se sujeta correctamente un cuchillo. Me preguntó qué tipo de cuerda se utilizaba para diferentes aplicaciones. Me hizo practicar cómo encender un fuego de emergencia hasta que fui capaz de hacerlo en menos de 90 segundos con materiales húmedos. Tu madre parece aterradora. Mide 1,57 y hace unas galletas increíbles, dijo Jake. Pero sí, también es aterradora, en el buen sentido. La comandante Klitsch se levantó de la silla y se dirigió a una consola en la pared. Voy a realizar un protocolo de escaneo corporal completo a las personas sospechosas. Si llevas algo más que no haya entrado en ese contenedor, ahora sería el momento de mencionarlo. Jake lo pensó. Bueno, puede que haya algunas cosas que se me hayan olvidado. Es difícil llevar un control de todo. ¿Cómo puedes olvidar lo que llevas en tu propio cuerpo? ¿Conoces a mi madre?, dijo Jake, como si eso respondiera a la pregunta, lo cual, en su opinión, era absolutamente así. Klitsch activó el escáner y Jake se colocó en el lugar indicado, con los brazos ligeramente separados a los lados. La máquina cobró vida con un zumbido, proyectando una imagen tridimensional de su cuerpo en la pantalla, y luego la imagen comenzó a iluminarse como si alguien hubiera colocado luces navideñas en toda su ropa. El comandante Klitsch miró fijamente la pantalla. Ya es la pantalla. Luego a Jake y luego de nuevo a la pantalla. «Oh», dijo Jake, mirando todos los puntos brillantes que indicaban objetos metálicos y materiales densos. Claro, me había olvidado de las botas y los compartimentos del cinturón, y creo que hay algo en mi pierna protésica, pero, sinceramente, hace tanto tiempo que no abro ese compartimento que no recuerdo lo que hay dentro. Una de las antenas de Klitsch comenzó a moverse rápidamente, lo que Jake sospechó que no era una buena señal. ¿Tu pierna es un arma? No, mi pierna es una pierna. Simplemente tiene un compartimento de almacenamiento impermeable. ¿Para emergencias? Todo lo que tenéis vosotros es para emergencias. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, dijo Jake, recitando lo que probablemente era el lema de la familia Remick en ese momento, que necesitarlo y no tenerlo. La comandante Klitsch miró los resultados del escáner como si la hubieran traicionado personalmente. Empezad a vaciarlo todo de nuevo. Jake se agachó y se desabrochó la bota izquierda. De un compartimento en el talón sacó una pequeña pero afiladísima navaja, un estuche impermeable para cerillas y una brújula tan pequeña que parecía hecha para hormigas con problemas de orientación. La bota derecha dio resultados similares, además de un trozo de alambre que su madre llamaba material de emergencia para trampas. Depende de tus necesidades. Depende de tus necesidades, repitió Klitsch con tono seco, como si fueran situaciones equivalentes. Bueno, quizá necesites cazar la cena, dijo Jake.
O quizá necesites, ya sabes, no ser capturado por enemigos. Podría ser cualquiera de las dos cosas. De su cinturón, que aparentemente tenía más compartimentos secretos que una novela de espías. Jake sacó un juego de ganzúas en miniatura disimulado como una hebilla decorativa, una memoria USB que, según su madre, contenía documentos de supervivencia, así como instrucciones para purificar agua, una pequeña luz LED que podía parpadear para desorientar a los atacantes y algo que su madre llamaba un palillo táctico, y que Jake estaba bastante seguro de que violaba varios tratados sobre armas. Los demás guardias de seguridad se habían reunido fuera de la ventana de la oficina de Klitsch, observando el espectáculo como si fuera el show de magia más inquietante de la galaxia. Thorax parecía estar reconsiderando sus opciones profesionales. El peludo guardia de 6 patas había empezado a tomar notas. Jake abrió la cremallera del forro interior de su chaqueta, que reveló una serie de bolsillos delgados cuya existencia, sinceramente, había olvidado. Sacó una hoja de sierra flexible, 3 cables de diferentes calibres para trabajos eléctricos o cables trampa, un pequeño espejo de señales, anzuelos de emergencia incrustados en un trozo de espuma y una pequeña botella exprimible de líquido que su madre había etiquetado como jabón arma, con su precisa letra. ¿Cómo puede ser el jabón un arma?, preguntó Klitsch, aunque su voz sugería que no estaba segura de querer saber la respuesta. Puedes hacer que alguien resbale o cegarles temporalmente si te lo echas en los ojos, o limpiar una herida para prevenir infecciones, lo que técnicamente es combatir las bacterias. Jake levantó la botella. Es la lógica de mi madre, no la mía. Dejé de cuestionarlo alrededor del objeto número 30 de un bolsillo de su cuello que había olvidado por completo. Sacó un chip de crédito de repuesto y una pequeña herramienta de cerámica que podía utilizarse para cortar cinturones de seguridad o romper ventanas, u otras aplicaciones que se descubrían mejor en contexto. Luego vino el compartimento de la pierna protésica. Jake se subió el pantalón, presionó un botón oculto y abrió una cámara impermeable en su espinilla izquierda. Miró fijamente el contenido de prostagestina como si estuviera descubriendo un tesoro enterrado. Oh, tío, se me había olvidado que había puesto esto aquí. Sacó un soplete en miniatura, 3 bengalas de emergencia que sin duda habían caducado y un kit de costura mucho más elaborado que el que ya había entregado. Mamá dijo que este era específicamente para apuñalar. El otro era para coser. Ella diferenciaba los kits de costura en función de su potencial para apuñalar. Klitsch dijo, hay que respetar ese nivel de especificidad. La prótesis también contenía un imán pequeño pero potente, una barra de ferrocromo para encender fuego que su madre insistía en que era el respaldo del respaldo, un pequeño botiquín de primeros auxilios centrado exclusivamente en detener hemorragias y un trozo de papel doblado con números de contacto de emergencia y lo que parecía ser un mapa dibujado a mano de los planetas aliados más cercanos a la Tierra desde varios otros lugares ocultos. Jake sacó una pequeña botella de salsa picante con una etiqueta escrita a mano que decía guerra química, una bolsa de plástico que contenía pelusa de secadora para encender fuego, paquetes individuales de sal y pimienta que su madre insistía en que se podían arrojar a los ojos de alguien, un tampón que, según le explicó su madre, servía para taponar heridas de bala, una bola de goma elástica que se había vuelto sorprendentemente densa con el paso de los años y 3 cerillas que se podían encender en cualquier lugar envueltas en cinta aislante. ¿Por qué tienes tantos métodos diferentes para encender fuego?, preguntó uno de los guardias a través de la ventana. Porque el fuego es importante, respondió Jake como si fuera obvio. Diferentes métodos funcionan en diferentes condiciones. Entornos húmedos, gran altitud, bajo nivel de oxígeno, condiciones de viento. Hay que tener opciones. De un bolsillo oculto en su camiseta térmica, sacó una tarjeta de plástico que se podía afilar para convertirla en una cuchilla, una palanca para esposas y varias horquillas que su madre insistía en que eran para forzar cerraduras, no para peinarse. Sus pantalones cargo, que aparentemente tenían bolsillos cargo dentro de bolsillos cargo,
contenían más cuerda paracord, un pequeño bote de pegamento instantáneo, toallitas con alcohol inflamables y útiles para el cuidado de heridas, un paquete de bridas industriales y una armónica. La antena del comandante Klitsch dejó de moverse y simplemente se inclinó. ¿Para qué la armónica? Para levantar la moral, respondió Jake. Mamá decía, la guerra psicológica funciona en ambos sentidos. Puedes desmoralizar al enemigo o levantar tu propio ánimo. La armónica hace ambas cosas, dependiendo de lo bien que toques. Él se encogió de hombros. No soy muy bueno, así que sobre todo molesta a la gente. Por lo tanto, es un arma. Quiero decir, técnicamente, todo es un arma si eres lo suficientemente creativo. La pila sobre el escritorio de Clit parecía ahora como si hubiera explotado una convención de supervivencia y luego hubiera vuelto a explotar para enfatizarlo. Otras especies que esperaban en el puesto de control habían comenzado a retroceder lentamente, susurrando entre sí en tonos preocupados. Jake podía oír fragmentos de conversación a través de la puerta. ¿Es eso un humano? He oído que todos son así. No me extraña que hayan sobrevivido en su mundo natal. Probablemente, su mundo natal renunció a intentar matarlos. El comandante Klitsch cogió la botella de salsa picante y leyó la etiqueta. Has convertido los condimentos en armas. Mamá dice que cualquier cosa puede ser un arma si se aplica correctamente y se ignora por completo el propósito previsto por el fabricante. Jake sonrió. De hecho, eso estaba impreso en el interior de mi anuario del instituto. Era el lema de nuestra clase. Klitsch dejó la salsa picante con mucho cuidado, como si fuera a explotar. Estoy actualizando todos los protocolos que tenemos con respecto a los visitantes humanos. Esto no es normal. Quiero decir, para mí es normal. Eso es lo que me preocupa. En ese preciso momento, las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. Las luces rojas de emergencia sentencia comenzaron a parpadear y una voz automatizada anunció en varios idiomas lo que esencialmente se traducía como «Oh no, todos, pánico, nos están atacando». El dispositivo de comunicación de la comandante Klitsch pitó con urgencia. Ella respondió, escuchó durante 3 segundos y su exoesqueleto pareció palidecer a pesar de ser incapaz de cambiar de color. Hay asaltantes en la bodega de carga. Nos han atacado con un pulso electromagnético. Los sistemas de armas están inutilizados. Miró a Jake y luego a la absurda pila de armas pretecnológicas y herramientas improvisadas que cubrían su escritorio. ¿Cuánto te importan recuperar estas cosas? Sonrió Jake. Mamá siempre decía que la mejor inversión es aquella que realmente se puede usar. La comandante Klitsch tomó una decisión que salvaría la estación o acabaría con su carrera, posiblemente ambas cosas. Señaló la pila con un apéndice en forma de cuchilla. Cógela, toda. Haz lo que haga tu especie cuando todo sale mal. Señora, ¿está segura de que eso es tórax? Empezó desde la puerta. Nuestras armas están fritas. Nuestros sistemas de seguridad están inutilizados. Tenemos asaltantes hostiles con equipo funcional moviéndose por la bodega de carga hacia los aposentos diplomáticos, donde actualmente tenemos embajadores de 17 especies diferentes que sin duda iniciarán una guerra si les pasa algo. Las antenas de Klitsch estaban rígidas por el estrés. En este momento, nuestra mejor opción es aparentemente un humano con arena en el bolsillo y una cantidad preocupante de cinta adhesiva. Jake ya estaba cogiendo objetos y redistribuyéndolos a sus escondites originales con una eficiencia entrenada. Cuchillos de vuelta en las botas. Comprobado. Porra plegable en la presilla del cinturón. Comprobado. Palillo táctico en el compartimento especial del cinturón. Comprobado. Se movía como alguien que había hecho esto cientos de veces, lo que probablemente era cierto teniendo en cuenta a su madre. ¿Cuántos asaltantes?, preguntó Jake, enrollando cuerda de paracord alrededor de su muñeca. Los sensores detectaron a 12 antes de que llegara el pulso, probablemente piratas berrexianos. Son buenos con la interferencia tecnológica, pero dependen en gran medida de las armas energéticas. Klitsch sacó un esquema de la estación en su consola. Entraron por aquí y se están moviendo por los pasillos de mantenimiento hacia el centro.
Armas energéticas, dijo Jake, guardando la salsa picante y el spray de pimienta. Así que el pulso no afectó a su equipo, solo al tuyo. Correcto. Lo planearon específicamente para neutralizar nuestras ventajas, pero no contaron con que alguien llevara todo un arsenal del siglo XX. Jake probó el peso de los nudillos de bronce y los guardó en el bolsillo de su chaqueta, porque eso sería una locura. Sí, afortunadamente para nosotros, tu madre está loca. Ella prefiere decir que es estratégicamente paranoica. Jake terminó de armar su kit móvil de preparación para desastres y miró a la comandante. Voy a necesitar a alguien que conozca la distribución de la estación y que no se asuste fácilmente. Además, por casualidad tienes aceite de cocina. Las mandíbulas de Klitsch chasquearon con confusión. El aceite de cocina para los suelos los hace resbaladizos. Seguridad básica en el hogar. Según el boletín navideño de mamá del año pasado, Jake dijo esto como si fuera lo más razonable del mundo. Ella dedicó toda una sección a las aplicaciones defensivas de los artículos domésticos comunes. Era muy informativo. 10 minutos más tarde, Jake se movía por los pasillos de mantenimiento con Torax, que se había ofrecido voluntario, posiblemente porque quería ver si los humanos eran realmente tan peligrosos como parecían. O posiblemente porque quedarse cerca de la comandante Klitsch mientras ella mudaba por estrés le parecía peor. El valorano llevaba un recipiente de lubricante industrial del suministro de mantenimiento de la estación, que era lo suficientemente parecido al aceite de cocina para los propósitos de Jake. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Torax, con los antebrazos ligeramente temblorosos. Créelo, le susurró Jake, mientras revisaba las esquinas con su espejo táctico. Mamá siempre decía que al universo no le importa tu sistema de creencias. Simplemente hace cosas y tú te adaptas o no. Podían oír a los asaltantes delante, hablando en duros dialectos rexianos y de vez en cuando disparando armas de energía mientras probaban las puertas. Jake contó las voces. Definitivamente 12, tal vez 13. No eran buenas probabilidades, pero había estado en situaciones peores. De acuerdo. En realidad, nunca había estado en situaciones peores, pero su madre lo había preparado para situaciones peores, lo cual era casi lo mismo. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Jake, sacando el hilo de pescar y comenzando a tenderlo a lo largo del pasillo a la altura de los tobillos. Vamos a hacerles creer que esta estación está embrujada por el fantasma más molesto de la galaxia. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a utilizar todas las tácticas irritantes, de baja tecnología y casi ridículas, que no requieran electricidad ni tecnología sofisticada. Jake colocó el cable trampa y luego esparció rodamientos de bolas justo detrás de él. Mamá lo llama el enfoque de la navaja suiza. Múltiples soluciones pequeñas que se combinan en un gran problema para el otro. Torax observó cómo Jake preparaba el pasillo con cables trampa, parches resbaladizos y lo que parecía ser una red hecha de cuerda paracord unida a un mecanismo con resorte que incluía la porra plegable. Esto es estrategia militar en tu planeta. Esto es lo que las madres suburbanas enseñan a sus hijos antes de que se vayan a la universidad. Jake probó la tensión de la red de cuerda paracord. Sinceramente, comparado con algunas de las ideas de mamá, esto es bastante moderado. Ella quería que llevara calabozos, pero yo puse un límite. El primer asaltante dobló la esquina corriendo, con el rifle de energía en alto. Golpeó el hilo de pescar, tropezó con los rodamientos de bolas y cayó con fuerza con un satisfactorio estruendo. El rifle de energía se deslizó por el suelo lubricado. Uno menos, dijo Jake. Queda uno. El segundo y el tercer asaltante corrieron a ayudar a su compañero e inmediatamente descubrieron que correr sobre lubricante industrial con botas militares es un problema de física con una sola respuesta, y esa respuesta es caer de bruces sobre la cubierta. La red de paracord se soltó y enredó a los dos como si fueran un burrito muy enfadado. Esto está funcionando, dijo con tono de sorpresa. Por supuesto que está funcionando. Mamá lo probó todo. Jake ya se estaba moviendo hacia el siguiente cruce de pasillos sacando la cinta adhesiva. Ahora viene la parte divertida.
¿Alguna vez has visto lo que pasa cuando se combina spray pimienta, salsa picante y un aerosol que se activa por proximidad? No, y no estoy seguro de querer verlo. Créeme, los asaltantes tampoco. Va a ser educativo para todos los involucrados. Los siguientes 17 minutos fueron una lección magistral sobre lo que sucede cuando se combina la paranoia humana, el amor de una madre y el desprecio total por la doctrina de combate convencional. Jake se movía por los pasillos como un ingeniero de mente, convirtiendo cada esquina en una trampa y cada recta en un peligro. Manipuló las botellas de salsa picante y spray pimienta para que se rociaran cuando se abriera una puerta, alcanzando a 3 asaltantes directamente en la cara. Mientras gritaban y se rascaban los ojos, Jake utilizó bridas para atarles las manos a una tubería superior, dejándolos colgando como las campanas de viento más enfadadas de la galaxia. Les tapó la boca con cinta adhesiva porque, como Jake le explicó a un horrorizado tórax, mamá dice, la guerra psicológica incluye no dejarles coordinarse. 2 asaltantes intentaron ser listos y utilizar los conductos de ventilación. Jake ya estaba allí con su soplete de soldadura en miniatura, sellando los paneles de acceso y obligándolos a arrastrarse hacia atrás directamente hacia una red hecha de hilo de pescar y superglue. Salieron con aspecto de haber perdido una pelea con una araña muy pegajosa. La linterna táctica, cuando se encendía con la frecuencia adecuada, resultó ser excelente para desorientar a los vexianos, cuyos ojos habían evolucionado para condiciones de poca luz. Los 3 asaltantes tropezaron a ciegas el tiempo suficiente para que Jake los hiciera caer con una cuerda de paracord y luego los inmovilizara con bridas industriales y esa cinta adhesiva sorprendentemente agresiva. ¿Tu madre te enseñó todo esto?, preguntó Thorax, observando cómo Jake montaba lo que parecía una catapulta con resorte utilizando la pala plegable, un cordón elástico y 3 barritas proteicas. Sobre todo de su boletín informativo, respondió Jake, calibrando la trayectoria. Ella publica un boletín mensual. Consejos para mantenerse a salvo, recetas que sirven también como comida de supervivencia, códigos de descuento para equipo táctico. El tema del mes pasado fue los sistemas de proyectiles improvisados. Soltó el mecanismo y una barra de proteínas salió disparada por el pasillo, golpeando a un asaltante en el casco con tanta fuerza que lo tiró hacia atrás contra 2 de sus compañeros. Esas cosas son como piedras cuando caducan. La armónica hizo su aparición cuando los asaltantes intentaron coordinar un ataque desde 2 direcciones. Jake tocó tan mal y tan fuerte que varios asaltantes dejaron de avanzar solo para averiguar qué era ese ruido horrible. En ese momento de confusión, Thorax vertió el lubricante restante en el suelo y Jake esparció el resto de sus rodamientos de bolas. El caos resultante parecía una comedia slapstick dirigida por alguien que odiaba la dignidad. Para cuando la seguridad de la estación puso en marcha sus sistemas de respaldo, los 12 asaltantes estaban asegurados, desarmados y con expresiones que sugerían que estaban reconsiderando todas las decisiones de su vida que los habían llevado a ese momento. Varios estaban pegados entre sí con superpegamento. Uno estaba envuelto de pies a cabeza en cinta adhesiva. 2 seguían intentando quitarse la salsa picante de los ojos. Ninguno de ellos miraba a Jake a los ojos. La comandante Klitsch llegó con su equipo de seguridad. Las armas ya funcionaban y se detuvieron en seco ante la escena que tenían ante sí. Su antena giró lentamente mientras observaba el caos. ¿Qué estoy viendo? 12 asaltantes hostiles neutralizados y asegurados, informó Jake, limpiándose el pegamento de los dedos con una toallita con alcohol. No hay bajas por nuestra parte, lesiones leves por la suya, sobre todo en su orgullo. He utilizado aproximadamente el 60% de mis recursos disponibles, así que me queda mucho si hay una segunda oleada. Uno de los asaltantes, el que parecía ser el líder, habló en un universal imperfecto. ¿Qué es esa criatura? ¿Qué tipo de sistema de armas es este? Es un humano, dijo Klitsch, con una mezcla de agotamiento y algo que podría haber sido respeto en su voz. Y aparentemente, esto es lo que pasa cuando atacas una estación que tiene uno.
Torax miraba a Jake como si acabara de presenciar una experiencia religiosa. Derrotaste a 12 asaltantes armados con condimentos, artículos de ferretería y cinta adhesiva, añadió Jake. Nunca subestimes la cinta adhesiva. Mamá dice que es el segundo mayor invento de la humanidad después del rencor. 3 horas más tarde, después de que se hubieran registrado las declaraciones y se hubieran evitado cuidadosamente los incidentes diplomáticos, Jake se encontraba en el punto de control de salida. La comandante Klitsch lo había escoltado personalmente, llevando una tableta de datos que no dejaba de mirar como si contuviera conocimientos prohibidos. He revisado nuestros protocolos de seguridad, dijo. Ahora hay una designación especial en nuestro sistema, la cláusula de excepción humana. Establece que no se debe desarmar a los visitantes humanos, no se debe cuestionar su carga y bajo ninguna circunstancia, nadie debe entrar en contacto directo con sus parientes maternos. A mamá le gustaría eso, dijo Jake. Estoy seguro de que sí. Klitsch le entregó un chip. Contiene inmunidad diplomática para todas las estaciones del Consejo Galáctico. El transporte de tu carga se ha vuelto mucho más fácil. Un pago considerado por los servicios prestados. Es muy generoso, comandante. Gracias. No me des las gracias. Lo hago únicamente por instinto de supervivencia. Su antena se movió. Si hubiéramos intentado confiscar todo tu equipo, tu madre probablemente habría aparecido para recuperarlo personalmente, y no creo que la estación pudiera sobrevivir a ese encuentro. Jake sonrió. Ella tiende a causar impresión. Mientras caminaba hacia su nave, Torax lo llamó desde el puesto de control de seguridad. Jake, una pregunta. Dijiste que usaste el 60% de tus recursos. ¿Qué hay en el otro 40%? Jake se detuvo y se dio la vuelta, con una expresión completamente inocente. Oh, ese es mi kit de emergencia real. Lo dejé en la nave. No pensé que lo necesitaría para una simple misión de escolta diplomática. ¿Qué hay en el kit de emergencia?, preguntó Klitsch, aunque su voz sugería que no estaba segura de querer saberlo. Las palabras exactas de mamá. Si necesito el kit de emergencia, la situación ya habrá ido tan mal que las listas de inventario no servirán de nada. Jake se encogió de hombros, pero ella mencionó algo sobre termita y una sorprendente cantidad de rodamientos de bolas. Una cantidad preocupante de rodamientos de bolas. Se dirigió hacia su nave, dejando atrás a un equipo de seguridad que estaba reevaluando colectivamente todo lo que creían saber sobre los pilotos de carga civiles, la cultura de la preparación humana y el aterrador amor de las madres sobreprotectoras. Torax se volvió hacia el comandante Klitsch. ¿Deberíamos preocuparnos por los humanos? Klitsch observó cómo la nave de Jake se preparaba para partir. Creo que deberíamos estar agradecidos de que, en general, estén de nuestro lado. Y tal vez todos deberíamos enviar notas de agradecimiento a su madre por no hacerle llevar la termita. ¿Debería añadir eso al protocolo? Añade todo al protocolo, dijo Klitsch, y luego añade una nota que diga: si ves a un humano vaciando sus bolsillos, simplemente da un paso atrás y déjalo trabajar. Es claramente para lo que fueron diseñados. La nave de Jake despegó, y en algún lugar de la bodega de carga había un kit que incluso a él le daba un poco de miedo, pero no importaba. Mamá siempre decía que era mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.